Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos. Tomen su lugar, hermanos, vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical. ¿Sí recuerdan qué estamos viendo, hermanos? ¿Alguien que me recuerde, por favor? Así es, hermanita, evangelizando a la manera de Jesús. Hoy llegamos nuevamente a un punto final de ese curso que iniciamos hace un par de meses. El curso se llamaba Conociendo el Evangelio, ¿recuerdan? Y pues ya hemos tocado muchos temas relacionados a el Evangelio, de qué trata el Evangelio, quién es Dios, quién es el hombre, cuál es la respuesta a ese Evangelio, qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y después iniciamos una serie de clases de cómo predicar el Evangelio, y todo esto con el fin de llevar las buenas nuevas de salvación a todas las personas con las que tengamos interacción, a todas esas personas que nosotros podamos predicarles las buenas noticias de salvación que hay en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bueno, entrando en el tema, hermanos, hoy estaremos viendo un tema relacionado con Juan 3. Si todos vamos ahí al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1. Todos conocemos ese tema. Juan capítulo 3. Estaremos viendo desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Y estaremos meditando, reflexionando en cómo Jesús evangelizó a ese hombre de los fariseos llamado Nicodemo, y que Dios nos guíe para que podamos obtener un beneficio de esta predicación, de este estudio, y que sea de edificación para todos, hermanos, incluyéndome para mí mismo. Entonces vamos a hacer una oración y de ahí partimos. Inclinemos nuestros rostros. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Padre, porque por tu misericordia y voluntad estamos aquí, Señor. Te agradecemos. Te ruego, Señor, que este estudio sea de tu agrado, que seas tú quien lo dirija, Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones, que nos redarguya, que nos instruya, que nos enseñe y que nos corrija, Señor, también, porque muchas veces hacemos las cosas mal. Nos ponemos en tus manos. Cuida mi boca, Señor. Te pido perdón por mis faltas. Igual, mis hermanos, Señor, te rogamos que nos perdones por todas las faltas que cometemos contra ti diariamente. Y edifícanos, Señor, con tu palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Evangelizando a la manera de Jesús, y este tema lo he subtitulado Nicodemo, el fariseo que vino a Jesús de noche. Vamos a ir a Juan capítulo 3, versículo 1 al 16, y la palabra de Dios dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere
y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, hermanos, partiendo de aquí, primeramente, lo que vamos a empezar a meditar es acerca de los personajes que están en esta historia. Primeramente, vamos a entender a quién le estaba predicando nuestro Señor Jesús, a este hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Nicodemo fue un hombre de los fariseos, y ser un fariseo era ser miembro de una de las facciones religiosas más estrictas en los días del Señor. Los fariseos eran individuos escrupulosos, quisquillosos, extremadamente celosos en el cumplimiento de la ley. Los fariseos a menudo se oponían a Jesús en su ministerio, y Jesús los denunció muchas veces enérgicamente por su legalismo. Los fariseos eran hombres que, como acabo de leer, eran muy celosos de la ley mosaica. Ellos intentaban cumplir la ley mosaica a como diera lugar, y ellos creían que ellos cumplían la ley mosaica. Especialmente todas estas personas que se hacían llamar los fariseos. Recordemos que en los tiempos de Jesús había dos religiones judías que eran muy conocidas. Una de ellas era los fariseos y los otros eran los saduceos. Bueno, los fariseos eran más estrictos aún que los saduceos. Y estas personas siempre pensaban que ellos cumplían toda la ley, que ellos llevaban a cabo al pie de la letra toda la ley. Incluso recuerden, hermanos, un capítulo de Lucas, cuando había dos hombres que estaban orando cerca del templo. Uno a los pies del templo oraba a sí mismo y decía en voz alta: gracias Dios porque no me has hecho como este hombre. Yo soy bueno, cumplo la ley, doy mis diezmos, hago ayunos. Y sin embargo, el otro hombre era un republicano, y alejado de las puertas del templo, este hombre oraba de una manera diferente a ellos. Este hombre se lamentaba por su pecado, él sabía que era un pecador. Esos eran los fariseos. Ellos tenían en su mente que ellos cumplían al pie de la letra la ley de Moisés. Y entendiendo más acerca de Nicodemo, podemos ver que en capítulo 3 del mismo Evangelio de Juan, versículo 1, nos dice que Juan 3:1 nos dice que Nicodemo era un principal entre los judíos, o sea, un hombre prominente entre su pueblo. Significa literalmente que era un líder de los judíos. Y de hecho, el nombre de Nicodemo significa victorioso sobre el pueblo. En Juan 7:50-51, este fue el hombre que dijo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Este versículo nos indica que Nicodemo era un miembro del Sanedrín, que era el cuerpo gobernante de los judíos, algo parecido a una corte suprema en nuestros días. Estos hombres tenían la responsabilidad de administrar la justicia interpretando la ley mosaica en el pueblo de Israel.
a la vez que representaban al pueblo ante las autoridades de Roma. Este consejo estaba formado mayormente por la jerarquía sacerdotal y por miembros de las familias más notables y ricas de la nación. Este es el órgano que en última instancia condenó a Jesús, pero aún así, aunque ellos tenían cierto poder sobre el pueblo de Israel, ellos tuvieron que acudir a Pilato para aprobar la sentencia de muerte que dictaron contra Jesús, ya que la pena de muerte estaba más allá de su jurisdicción en virtud de la ley romana. Entonces vemos que era un hombre, era miembro del Sanedrín, que era un cuerpo legalista, como una corte suprema de Israel. Este hombre pertenecía a ese Sanedrín, un hombre muy importante, un principal entre los judíos, como lo dice la palabra. A eso se refiere. Además, tal parece que Nicodemo era reconocido por ser un gran estudioso de la palabra de Dios, porque en el versículo 10, de ahí mismo, hermanos, en una parte de la conversación que Nicodemo tiene con nuestro Señor, Jesús le dice: ¿eres tú maestro de Israel? En otras versiones de la Biblia maneja diferentes traducciones. En una se refiere a él como: ¿eres tú el maestro de Israel? Otras lo mencionan como: ¿eres tú el gran maestro de Israel? Entonces podemos ver que Nicodemo era reconocido. Era un hombre reconocido también, un hombre letrado en las Escrituras, estudioso de la palabra de Dios. Entonces podemos ver que Nicodemo era un fariseo, un líder que representaba a la nación de Israel, un maestro de las Escrituras, y aparte de esto, Nicodemo tenía al Señor Jesucristo en muy alta estima. Mientras los otros miembros del Sanedrín repudiaban a Jesús, Nicodemo viene a nuestro Señor de noche. En el capítulo 3, versículo 2 podemos ver esto. Y le dice, este vino a Jesús de noche y le dice: Rabí. Rabí significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y podemos ver que mientras otros miembros del Sanedrín repudiaban, aborrecían a Jesús, Nicodemo lo ve como un maestro de Dios, de la verdad, y enviado por Dios mismo. Y desde ahí podemos notar, en un cambio extraño de conversación, hermanos, si podemos ir ahí en el versículo 2, en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, lo que podemos ver ahí en esa conversación es que Nicodemo viene a Jesús teniéndolo en una alta estima, en una muy alta estima. Tú eres maestro de Dios, enviado por Dios mismo, porque las señales que tú haces no las hace nadie más. Y Jesús, en ese extraño cambio de conversación, le dice estas palabras: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el verso 5, Jesús repite estas mismas palabras: el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Esta es la conversación que a Jesús le interesa exponerle a Nicodemo. Jesús no toma la plática que trae Nicodemo acerca de lo que le está mencionando, de que él es un enviado de Dios, sino que él va directamente al grano. El mejor evangelista del mundo, el evangelio mismo, y va directamente a lo que a Nicodemo le concierne, a lo que a él le conviene. Y le dice: de cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes ver, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces, eso nos lleva al punto número 1, que Jesús le está presentando a Nicodemo el reino de Dios. Punto número 1. Nicodemo, como todo fariseo, deseaba entrar en el reino de Dios. Él pensaba que por su posición religiosa, como intérprete de las Escrituras,
ya lo había logrado tal vez. Sumado a eso, el ser un miembro principal del Sanedrín, además un hombre rico, el cual en ese tiempo los fariseos pensaban que las riquezas eran un signo de bendición de parte de Dios. Nicodemo pensaba que él ya estaba casi ahí en el reino, que él tenía todo en orden para en cualquier momento ganar, ser parte del reino de Dios. Bueno, Nicodemo viene a nuestro Señor y sabemos lo que Jesús le dijo, que si no naciere de nuevo no podía ver o no podía entrar en el reino de Dios, el cual ya estaba presente. Nicodemo lo estaba esperando, pero el reino ya estaba presente. Lo hemos estado viendo en Marcos. El tiempo de Dios se ha cumplido, el reino se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿verdad? Hermanos, vean a este hombre que ha pasado toda su vida tratando de ganar el reino de Dios a través de cumplir la ley mosaica, a través de sus obras, a través de sus ayunos, sus limosnas, sus diezmos, etc. Y a través de pensar que siendo un hombre extramoralmente bueno, ya había ganado el acceso al reino de Dios, que con todas esas excelentes credenciales que Nicodemo portaba, él ya pensaba que ya tenía ganado el acceso al reino. Bueno, en ese instante podemos denotar una cosa, hermanos, que Cristo se encarga de derrumbar a Nicodemo en aquellas posibilidades que él podía abrazar para llegar al reino. Vamos a repetir esto. En ese momento Cristo se encarga de derrumbar a Nicodemo en aquellas posibilidades que él podía abrazar para llegar al reino. Y recordemos que ese es el pensamiento judío de esa época. Los judíos aún siguen esperando al Mesías. El Mesías ya caminaba entre ellos. Pero ellos no lo reconocieron, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esas palabras? A su pueblo, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y ese es el pensamiento judío. Ellos querían entrar al reino. Todos los religiosos judaizantes de esa época era el anhelo más grande para ellos. Y probablemente el reino de Dios que Jesús predicaba era muy diferente al que Nicodemo esperaba, claro está. Entonces, hasta este punto podemos ver que Cristo derrumba los falsos medios que el hombre ha creado para acceder al reino de Dios o acceder a la salvación. Y vamos a partir de ahí en esta clase como inciso A. El inciso A del punto número 1, el reino de Dios. Inciso A. Podemos tener una religión ortodoxa, una religión ordenada o una religión tradicional, pero eso no nos garantiza la entrada al reino. Inciso B. Podemos tener una posición económica, social, estable, y eso no nos da acceso al reino y tampoco es signo de que vamos a entrar al reino. Inciso C. Y eso es todo lo que vimos en los primeros versículos, hermano. Podemos admirar a Cristo, inciso C, pero eso no significa que por admirar a Cristo Él nos dé acceso al reino, porque no es lo mismo admirar a Cristo que creer en Cristo. Lo que leímos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no para que todo aquel que Él lo admire. Y el inciso D, ahí estamos, ¿verdad? No veo desde aquí. Inciso D, como dice la pregunta, ¿eres tú maestro de Israel? Podemos servir a Dios en un ministerio espiritual y eso no nos da acceso al reino. Y podemos ver que todos esos incisos del A al D que hemos visto en este momento, hermanos, todo esto son obras, todo esto son cuestiones humanas, es confianza en la carne. Y Cristo derrumba todas estas cuestiones humanas que Nicodemo había abrazado para acceder al reino. Y de eso es parte que nos dice también en el verso 6, yendo ahí en sus Biblias, hermano, lo que dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Jesús le está diciendo a Nicodemo en ese momento: todo lo que tú has abrazado durante todo este tiempo son obras de la carne. Y si recordamos lo que dice el capítulo 1, versículo 12 del mismo Evangelio de Juan, si podemos ir para atrás en sus Biblias, hermano,
Dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Pero más adelante dice algo muy importante relacionado a esto. Los cuales no son engendrados. Les da el privilegio de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es precisamente lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo en este momento. Bueno, eso nos lleva al punto número 2. Cristo le muestra a Nicodemo su necesidad de salvación. Regresamos a donde mismo, hermanos, Juan 3, del 5 al 7. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, Cristo sabe que Nicodemo quiere entrar en el reino. Cristo sabe que Nicodemo quiere ver el reino de Dios, pero no lo puede ver, porque es un reino espiritual. Y le dice enfáticamente una y otra vez que es necesario que nazca de nuevo para poder hacer esto. Cristo le dice que es necesario, Cristo le dice ahora que es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Cristo usa una metáfora para hacerle saber que le es necesario nacer del Espíritu, nacer de lo alto. En otras traducciones se menciona en la etimología de la palabra, nacer de lo alto. Y cada vez que Cristo le hace ver al ser humano su necesidad de salvación, Cristo usa un lenguaje sencillo, pero un lenguaje terrenal, pero que también es con cierta medida un poco complejo. Y recordemos lo que Jesús utilizó para la mujer samaritana. Jesús utilizó el mismo mensaje, pero ella le mencionó el agua viva, que si ella bebiere del agua viva. En otra ocasión también mencionó el pan de vida, que Él era el pan de vida. Entonces, Cristo utiliza un mensaje sencillo, pero a la vez complejo, porque los hombres no le entendían, ¿verdad? Recordemos que también Él utilizaba este lenguaje hablando con parábolas. Entonces, ni Nicodemo, ni la samaritana, ni las otras personas entendían la metáfora de salvación. Entonces, como Nicodemo no entiende, hace la pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hasta este momento Cristo le ha hecho ver a Nicodemo la necesidad de salvación, y ese es el punto que estamos viendo, ¿verdad? Punto número 2, Cristo le muestra a Nicodemo su necesidad de salvación. Y Jesús le está iluminando, le está revelando. Y Nicodemo ha entendido, hasta este momento ya Nicodemo ha entendido que ninguna de las cosas que él hace le darán la salvación. Porque en el verso 9, Nicodemo pregunta, ya él hace la pregunta que vale la pena hacer. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Esa es la pregunta en sí que él está haciendo. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo alcanzar vida eterna? Y Cristo no le responde inmediatamente a su pregunta, sino que en ese momento viene un momento vergonzoso para Nicodemo. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El maestro que el pueblo tenía por encima de todos. Jesús en este momento con esa pregunta lo derrumba a Nicodemo. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y en el versículo 11, hermanos, siguiendo ahí los versículos en Juan 3, capítulo 3, versículo 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y en este momento, en este versículo, Cristo está hablando acerca de todas las personas que han traído el mensaje de las buenas noticias de todos los tiempos, desde Génesis, desde Moisés, desde el Pentateuco,
Cristo está enfatizando que todos los que han traído este mensaje, ellos hablan de lo que saben, de lo que han visto, de lo que han testificado. Recordemos también Hebreos 1:1, que dice: Dios, habiendo hablado en otros tiempos muchas veces, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días les ha hablado por el Hijo, ¿verdad? Entonces, Dios ha hablado en muchos tiempos ya. Dios ha predicado la palabra. Los profetas mayores, los profetas menores. El Antiguo Testamento está lleno de las profecías de salvación acerca del Evangelio de Dios. Entonces, esto es exactamente lo que dice el versículo 11. Cristo está hablando acerca de todos los que han predicado el Evangelio de salvación. La pluralidad que Cristo menciona aquí abarca un sinfín de personas que han proclamado el mensaje de la verdad. Y Cristo le dice en el versículo 12: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y Cristo le empieza a dar la respuesta finalmente a Nicodemo de esa pregunta que él hizo en el versículo 9. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo ser salvo? Y empieza diciéndole en el versículo 13: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo aquí, hermanos? Y eso nos lleva a nuestro punto número 3. Cristo le explica el cómo hacer esto, el cómo nacer de nuevo. Y para decirle cómo nacer de nuevo, Cristo le empieza a explicar muchos aspectos informativos y teológicos acerca de este asunto. Cristo va a abarcar una serie de información que influye en el nuevo nacimiento. Y eso nos lleva al inciso A del punto número 3. Cristo le explica a Nicodemo el cómo. Inciso A. Primeramente le hace saber en el verso 13 que el único mediador entre el cielo y la tierra, o sea, el único mediador entre Dios y los hombres, es Él, el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Ese es nuestro punto, nuestro inciso A, nuestro punto número letra A. Cuando una persona necesita salvación, hermanos, cuando nosotros predicamos el Evangelio, le tenemos que hacer saber esta información, que Jesús se le está empezando a decir a Nicodemo. Primeramente, necesita saber esto, que el único mediador entre Dios y los hombres, que el único mediador entre el cielo y la tierra es Él, el Hijo del Hombre que descendió del cielo, que Jesús es el único medio. Y en el inciso B, lo segundo que le dice está en el versículo 14. Y esto es que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús le está diciendo a Nicodemo que el único sacrificio para la redención del ser humano va a ser igual que cuando Moisés levantó una serpiente en el desierto. Y Jesús está llevando a Nicodemo al Antiguo Testamento, al libro de Números, específicamente en el capítulo 21. No vayan ahí, hermanos, pero recuerden, ya lo vimos, estamos viendo también los jueves introducción a la Biblia, ¿verdad? Y ya vimos el libro de Números. Precisamente Jesús le está recordando a Nicodemo lo que pasó esa vez en el desierto, cuando los hijos de Israel fueron rebeldes, se rebelaron contra Moisés, se rebelaron contra Dios. Dios les envió serpientes y ellos fueron mordidos y morían. Pero de ahí Moisés oró por ellos, pidió misericordia por el pueblo de Israel, y le fueron dadas instrucciones a Moisés de que hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera en un asta, y que todo aquel que mirara a esa serpiente sería salvo. Bueno, Jesús le está explicando que ese tipo de salvación va a ser parecida a eso que vivió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en el libro de Números. El único sacrificio para la redención del ser humano
Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo mismo que dice el famoso versículo de Juan 3:16, hermanos, ya lo leímos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estos versículos están hablando de la crucifixión de Cristo, mostrándonos que no solamente es el único medio, sino también el único sacrificio para la redención del ser humano. Y esto les está mostrando, eso le está mostrando Jesús a Nicodemo, que será a través de la fe. De la misma manera que el pueblo de Israel solamente tenía que voltear la mirada para ver la serpiente de bronce, de esa misma manera será la salvación para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Será una salvación a través de la fe y a través del único sacrificio, que será a través del Hijo del Hombre. Bueno, Jesús aún no le dice específicamente cómo nacer de nuevo, pero le está dando esta información relacionada a la salvación. Y en el inciso C, es lo que estamos viendo, hermanos, la tercera cosa que nuestro Señor Jesucristo le explica a Nicodemo es que el amor de Dios es un amor universal, que Dios amó a todo el mundo, no solamente a los judíos. Como dice en el verso 16, Dios amó a todo el mundo, de tal manera lo amó. Dios amó a todos los hombres, que no solamente a los judíos, como ellos tenían ese pensamiento, que por ser judío, que por ser hijo de Abraham, ellos ya eran salvos. No, Dios ama a todo el mundo. Dios amó a todo el mundo en su Hijo Jesucristo. Y es a partir del versículo 15 que Cristo enfatiza términos teológicos muy importantes, como lo son la vida eterna, el mundo, la fe. Aquí está enfatizada con la palabra creer, las palabras el Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Hijo unigénito. A partir del versículo 15, hermanos, Cristo está tocando la humanidad y la divinidad de Cristo. Entonces, en respuesta a la pregunta de Nicodemo acerca de cómo puede hacerse esto, cómo puedo nacer de nuevo, cómo puedo ser salvo, la respuesta es nuestro inciso C: creyendo en el Hijo unigénito de Dios, que Dios envió al mundo en amor a la humanidad para que ninguno se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es prácticamente lo que nos dice Juan 3:16. De la única manera que el mundo será salvo, de la única manera que todo aquel será salvo es a través de la fe, a través de creer en el Hijo de Dios, el Hijo unigénito, que Dios envió al mundo, hecho carne, en amor a la humanidad, para que ninguno se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, viendo la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes, para vosotros, dice Pedro, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es lo que está hablando Pedro en ese momento. Todo lo que dice Juan 3, del 1 al 16, del 1 del capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 21, es precisamente lo que Pedro está hablándonos aquí. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Lo mismo que le está diciendo Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, Dios ha hecho esto.
Efesios 2, versículo 1. Efesios 2, versículo 1 dice: y Él les dio vida a ustedes. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Santiago 1:18. Santiago capítulo 1, versículo 18. Dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Tito capítulo 3, versículo 5 al 7. Tito 3, 5 a 7. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nuevamente, Nicodemo, todo lo que has hecho no funciona, no sirve. Tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que nacer del agua y del Espíritu, ¿verdad? Así es como nos lo dice. Bueno, Dios nos salvó a través de Cristo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por ese lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y en el verso 7 dice: para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La vida eterna. Y esto nos lleva también, hermanos, a Ezequiel 36. Si podemos ir ahí, hermana Mariana. Ezequiel 36, versículos 25 al 27. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. El Señor dice que Él hará todo esto, que esta obra le pertenece completamente a Él. Y ahí en la pantalla, hermanos, podemos ver las palabras que se han subrayado con otro color para que ustedes las vean y entiendan. Los rociaré, los limpiaré, les daré, pondré, quitaré, les daré, pondré mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Él hará todo esto. Esta es una obra que solamente le concierne a Dios el realizar. Es precisamente lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo en Juan 3:8. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es precisamente lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo, que el Señor hará todo esto. ¿Cuál es el propósito de Jesús al decirle a Nicodemo que él necesitaba nacer de nuevo? Sabiendo de antemano que Nicodemo no podía producir por sí mismo ese nuevo nacimiento, ¿para qué se lo dijo Jesús? La respuesta es: para destruir en él ese falso sentido de autosuficiencia y mover a Nicodemo a dejar de confiar en sí mismo y a clamar por la misericordia de Dios. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo ser salvo? Nicodemo está clamando en ese momento, hermanos. El Señor Jesucristo le iluminó que él no podía ser salvo por todo lo que había hecho, por todo lo que había construido durante toda su vida, para que él clamara en esa pregunta: ¿cómo puede hacerse esto?
Amados hermanos, no existe mérito alguno en nuestra salvación. Como está escrito, no por obras, para que nadie se gloríe. No hemos hecho nada para salvarnos. Sois salvos por gracia, y esto no de vosotros, sino de Dios. Y es una obra hecha completamente por Dios. Él te ha elegido, Él te ha salvado y Él te ha sostenido hasta este momento. Hermano, y si tú estás hoy aquí sin Cristo, este es un llamado también para todos aquellos que no han entregado su vida al Señor. Entiende que tú no puedes producir el nuevo nacimiento, pero tú sí puedes clamar por misericordia, clamar por compasión hacia aquel que sí puede producirlo. Ven a Cristo y pídele que te perdone, que te transforme, que cambie tu corazón de piedra en un corazón de carne. Deposita en Él toda tu confianza y serás salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ven a Cristo, hermano. Y este es el mensaje que nosotros también debemos llevar a los demás. Probablemente decimos, hermano, y esto ha pasado por mi mente muchas veces: ya vamos a la iglesia, cada jueves estamos aquí, damos las ofrendas, ayudamos a los demás, a los más pobres. Yo creo que no nada más a mí, hermanos, ha pasado el espíritu de Nicodemo dentro de nosotros, que hemos pensado que ya tenemos las puertas abiertas de par en par. Hermanos, rindámonos a Cristo, vengamos a Él en fe, pongamos toda nuestra confianza en el Señor, en la obra que Él hizo, en esa muerte, en esa crucifixión, en esa resurrección, porque dice que los que a Él vienen no serán echados fuera, y que todo el que pone su confianza en Él no será humillado, no será avergonzado. Entonces pongamos toda nuestra confianza en Cristo y también llevemos el Evangelio de las buenas noticias a otras personas cuando nos toque el momento de ir a evangelizar, de ir a predicar a donde nos sea enviado por nuestro amado pastor, por Dios mismo, que podamos hacerlo con gozo, hermanos, y a sabiendas que la labor que hacemos no es en vano. Y no dejemos de congregarnos tampoco para seguir edificándonos. Hermanos, si alguno tiene una pregunta acerca de este estudio, de esta enseñanza, con confianza, hermanos. Si no puedo contestarla yo, con toda humildad, pediré apoyo a nuestro amado pastor Carlos, que es quien a través de la palabra de Dios nos está dando la instrucción, la preparación, para que todos seamos corregidos, enseñados y edificados. Hagamos una oración, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este estudio, por esta reflexión. Que tu palabra, Señor, se quede en nuestro corazón, que dé fruto, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Tú haz crecer esta semilla, Señor, que ha sido sembrada a través de las personas que nos han predicado el Evangelio, y que es por eso, Señor, que por tu misericordia, por tu voluntad, estamos aquí el día de hoy. Quita de nosotros, Señor, especialmente de mí, ese espíritu de Nicodemo, Señor, porque hay soberbia en mi corazón. Perdona mis faltas, Padre, porque fallo contra ti diariamente. Perdona a mis hermanos también, Señor, porque sabemos muy dentro de nosotros que solamente tú eres perfecto, solamente tú eres santo, y para ti es toda la honra, la gloria, la potestad, el poderío, el imperio, porque tú eres digno, Señor. Tú eres digno de hacer lo que tú hiciste, lo que nosotros no podíamos hacer. Damos las gracias a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo, que vino al mundo para la redención de nuestras culpas, Señor. En Él oramos. Amén.